Valera, Juan capítulo 5. Quiero que leamos el versículo 24 y de ahí vamos a retroceder un poco. Juan 5, versículo 24, son palabras de Jesús. Dice lo siguiente. Juan 5, 24. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el 24 y después oramos. De cierto, léanlo conmigo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Dios, en esta tarde, noche, quiero agradecerte porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias por Cristo. Ruego para que traigas luz y salvación a este hogar y a estos hogares que estamos aquí reunidos, mi Dios. Gracias por Cristo, gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda. Y pues Dios, gracias porque aún no sabemos orar como conviene, pero sabemos que Cristo ruega por nosotros. En Cristo Jesús, amén. Juan entonces narra una porción que llama mucho mi atención desde hace algunos días y quiero que regresen al versículo 1. Vamos a meditar un poco por qué Jesús llegó a decir esto. Dice el versículo 24, de cierto os digo, recuerden cuando ven en la Biblia una palabra dos veces o aún que dice santo, 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 es porque tiene mucha importancia esa frase en la Biblia. Cuando la vean más de dos veces es algo muy importante. Y dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Eso es lo que dice Jesús y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, si viéramos el lado contrario de esto, es el que no oye su palabra y no cree al que lo envió, no tiene vida eterna, está condenado. Ahora el nombre que puse en esta tarde o en esta noche es ¿quieres ser salvo? Ese es el nombre que puse a la enseñanza de hoy, pero quiero que leamos un poco antes para entenderlo. Dice el versículo 1 de Juan 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús, ¿a dónde subió? A Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda. Eso quiere decir casa de misericordia. Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En estos yacía una multitud de ¿qué, mis amados? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué dice ahí? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, imagínense. Y había allí un hombre, esta es la porción que quiero resaltar un poco. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, mis amados, este lugar que nos menciona Juan, mis amados, algunos estudiosos han tratado de buscar este lugar de una manera precisa. Hay lugares que en Jerusalén al día de hoy están, hay lugares que tratan de recrear ese lugar, pero más sin embargo, el lugar no que no sea importante, sino lo que va a hacer Jesús en esta ocasión. Ahora, mis amados, en este lugar, dice Juan, que había, versículo 3, pongan ahí su vista, había una multitud de enfermos. No sé si alguna vez han ido a un lugar como un hospital o ahora que fue la pandemia donde había mucha gente enferma. Bueno, una multitud de enfermos. No eran 2 enfermos, no era un lugar donde había 2 o 3 enfermos. Era una multitud de enfermos. Quiero que lo imaginen. Y llama mi atención porque dice que esta multitud
no era un grupo de enfermos de una sola enfermedad. Vean lo que dice ahí el versículo 3. Ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, esto es importante, mis amados. La semana pasada veíamos que se creía en el tiempo de Jesús que las enfermedades eran causadas por pecado. Ahora, la realidad es que las enfermedades son a causa del pecado de Adán y Eva. Por eso el ser humano enferma. De cierta manera, hay consecuencias cuando tú y yo vivimos una vida desordenada. Probablemente acarreamos alguna enfermedad y hay consecuencias de nuestro pecado pasado. Sí lo hay. O sea, sí, muchas de las enfermedades que acarreamos o salen al día de hoy, uno puede decir, Señor, ¿por qué pasa? Bueno, pues porque son consecuencias tal vez de mi vida pasada. Nuevamente, el Señor Jesucristo hace nuevas todas las cosas, estamos convencidos de eso, pero este cuerpo mortal va a enfermarse en algún momento. De hecho, el seguir a Cristo, pues no te asegura que no enfermes y que no mueras. De hecho, muchas personas siguen a Jesús porque dicen, es que si sigo a Jesús, no voy a enfermar, si sigo a Jesús, voy a estar sano, voy a tener dinero, y eso es algo que la Biblia no enseña. Muchas personas lo enseñan de una manera equivocada, pero sabemos que seguir a Jesús tiene un costo, y parte de ese costo es que va a haber aflicción. El Señor Jesús lo dijo en Juan, en Juan 17, si no mal recuerdo. En este mundo habrá aflicción. ¿Por qué, mis amados? Porque estamos en un mundo que fue creado para ser eterno, niños. Imagínense un mundo en el cual no iba a haber enfermedades, dolor, muerte, pero Dios le dice a Adán que el día que él coma de ese árbol iba a morir. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva comieron, y dice el apóstol Pablo en Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres. Es como si hoy yo estuviera enfermo de una enfermedad mortal, y al solo estar aquí ya se enfermaran todos. Bueno, el pecado de Adán y Eva trajo muerte a todos nosotros. Es por eso que la muerte es a causa del pecado original, pero también pues vemos que este cuerpo va a deteriorarse, va a morir. Así que, mis amados, tenemos una esperanza segura, porque aún dice Jesús, no vamos a estudiar eso hoy, pero que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Esa es una promesa que Él nos dio. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. ¿Qué pasa con el que no cree en Él? Pues va a morir y va a ir a una condenación eterna. Sí, esa es la gran diferencia. Ahora, es importante que nosotros nos preguntemos si queremos ser salvos. Ahora, nuevamente, quiero hacer un poco de énfasis. La semana pasada, ¿recuerdan? Veíamos 10 leprosos son sanados, ¿recuerdan? Solo uno de ellos regresa y solo uno de ellos es salvo. No es lo mismo, mis amados, para los que estaban, ser sano que ser salvo. Son dos cosas muy distintas. Los 10 fueron sanos, pero ¿cuántos fueron salvos? Uno. Lucas 17, si no mal recuerdo el pasaje. Ahora, mis amados, esta porción me llama mi atención porque dice, Juan resalta a este hombre, dice el versículo 5, y había allí un hombre, no dice su nombre, solo dice que había un hombre, y dice que tenía 38 años, que estaba enfermo. Es casi mi edad, porque estoy a punto de cumplir 38 años. Ahora, tenía 38 años enfermo. No sabemos la edad de él, no sabemos si era mayor o menor. Bueno, imagínense 38 años estar enfermos. Probablemente alguien ha durado enfermo un mes, 2 meses, un año, 2 años, pero imagínense 38 años enfermos de diferentes enfermedades. No dice que tenía, solo dice que tenía 38 años enfermo. Eso es algo que quiero que guarden en su cabeza para entender por qué Jesús dijo lo siguiente. Y llama también mi atención porque dice el versículo 6, vayan conmigo ahí, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, vean lo que el Señor Jesús le dice. ¿Quiere ser qué? Sano. Y el Señor Jesús, mis amados, siempre está buscando a cada uno de nosotros. Ninguno de los que está aquí buscamos al Señor. Podemos decir, no, yo sí lo busqué. No es cierto. El Señor Jesús siempre busca al hombre. Adán y Eva pecan y el Señor baja y los busca, ¿recuerdan? El ser humano se descarría y hace cosas terribles. Jesucristo viene a la tierra. Entonces, nadie de los que está aquí busca al Señor. Eso es para que nos quede claro. Yo no busqué al Señor. Puedo decir, bueno, es que estaba tan mal, tan perdido, tan triste, tan solo, que busqué al Señor. Bueno, probablemente el Señor te metió en eso para que clamaras, pero él era el que te estaba buscando. No eres tú buscando al Señor. Y eso es importante. Ahora dice aquí,
que el Señor lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo y el Señor Jesús toma la iniciativa y Él le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, esta manera de hablarle Señor a Jesús es como su amo, su dueño. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, ¿qué dice ahí? Otro desciende antes que yo. Ahora, mis amados, es importante porque este hombre tenía 38 años y era afligido por su enfermedad. Aún esto no era algo muy agradable. Imagínense, nuevamente, estar enfermos aún un mes, aún 2 semanas, es algo complicado. Ahora imagínense tantos años estar enfermo de algo que te impedía hacer muchas de sus labores, era algo complicado. Mis amados, esa es la condición de todos nosotros sin Cristo. Esa es la condición en la que estamos nosotros. El ser humano trata de buscar plenitud aquí en la tierra. El ser humano trata de llenarse de cosas que de cierta manera lo saciarán temporalmente, pero solo Cristo puede darle esa plenitud. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, la pregunta que hace Jesús llama mi atención. Vean el versículo 6. ¿Quieres ser qué? Sano. Ahora, significa esta pregunta, mis amados, que el alma de aquel hombre no necesitaba salvación. Bueno, es importante que entendamos que nuestro Señor, mis amados, nos conoce, aún dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre. Él sabe y Él determina todo, pero aún en eso, nuestro Señor conocía a este hombre debido a que Él es Dios. Él conocía que esa angustia estaba en su corazón. Mas, sin embargo, este hombre también necesitaba conocer a Cristo, porque nuevamente podía ser sano y no ser salvo, y de nada hubiera servido ser sano y no ser salvo. Así que, mis amados, a nosotros, los que estamos en esta noche, quiero que pensemos que ese hombre es una representación de nosotros cuando estábamos en Cristo. Una vida terrible, una vida, tal vez uno decía, bueno, pero yo no estuve enfermo, yo disfrutaba y hacía, bueno, estabas enfermo de pecado. Ese es el mal que nos manchó a todos. Estábamos enfermos de pecado. Y aún en eso, mis amados, es importante que nos preguntemos si realmente estamos sanos o estamos enfermos. Ahora, nuevamente, la enfermedad, mis amados, la enfermedad es algo que no es agradable. Pero aún en esto quiero que se pregunten, ¿yo estoy sano? Eso es bueno preguntarnos, ¿realmente estoy sano? Porque podemos estar sanos y no ser salvos y no es lo mismo. Es a lo que quiero llegar. No es lo mismo ser sano y ser salvo. Y es importante esta pregunta porque muchas personas seguían a Jesús, mis amados, porque los alimentaba, los sanaba, resucitaba a sus hijos, les daba de comer, hacía muchos milagros y la razón por la que seguían a Jesús era, decía un hermano, por los panes y los peces. Ahora, la pregunta para nosotros en esta noche es si somos salvos. ¿Quieres ser salvo? Vamos a cambiar un poco el sentido. ¿Quieres ser salvo? Ahora, ese mismo lenguaje que dirige Cristo, mis amados, continuamente nos lo dice a nosotros, a todo hombre y a toda mujer que oye su evangelio. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo, tal vez tú no te has visto así, pero el Señor Jesucristo nos ve de una manera desdichados o desgraciados o enfermos. Es la manera en la que Dios nos ve, enfermos a todos, porque la enfermedad es algo que nos ha contaminado a todos, el pecado. Y el Señor nos ve enfermos y el Señor Jesucristo siempre nos busca y nos llama. Eso es lo que hace el Señor. Aun cuando tú abres la Biblia, es el Señor buscándote y hablándote a ti de una manera personal. La palabra no le habla a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, te habla a ti. Y si no entendemos esa pregunta hacia nosotros, podemos desviar nuestra atención y pensar y decir, bueno, eso que dice la Biblia es para esa mujer es más pecadora que yo, ella es más pecadora, él es mucho más pecador que yo. Bueno, ahí hay un error porque estamos viendo que el Señor Jesucristo se dirige de la multitud. Recuerden que había una multitud, se dirige a uno. ¿Y qué le dice? ¿Quieres ser sano? Ahora vamos a cambiar el sentido. ¿Quieres ser salvo? Dice el versículo 8, después de que este hombre dice, oye, es que yo no tengo quien me meta en la camilla, quien me meta en el agua. Ahora imagínense que uno está incapacitado, uno no puede ir al Señor. Eso es lo que está diciendo este hombre, yo no puedo hacerlo. Por mi propia iniciativa no puedo.
No había manera de que él se metiera en ese estanque. Cuando el agua se movía, alguien más le ganaba y él no podía, no había quien le ayudara. Pero vean lo que va a suceder en el versículo 8. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y ¿qué más? Anda. Probablemente no podía caminar, eso es lo que deducen algunos, no podía caminar. Esa es la manera en la que el ser humano está incapacitado de sus pies. Probablemente tú digas, no, yo, ahorita que llegaba, ¿no? Yo hasta juego fútbol, bueno, es bueno eso, pero si estás sin Cristo es como si estuvieras lisiado de tus pies. No sé si alguna vez han visto a alguien que está enfermo de sus pies y no puede caminar por él solo, necesita ayuda de alguien más. Bueno, podemos hacer muchas actividades, pero si estamos sin Cristo es como si estuviéramos en un estado así, que no podemos movernos, estamos incapacitados. Ahora, dice aquí, el Señor Jesús da unas palabras, levántate, toma tu lecho y ¿qué más? Y anda. El Señor Jesús está diciendo lo que va a suceder, pero hay una responsabilidad del hombre. ¿Qué tiene que hacer él? Levantarse, tomar su camilla o donde él se recostaba y caminar. Ahora, mis amados, aquí vemos nuevamente que el Señor Jesús vino a este mundo. Dice la palabra que él vino principalmente a salvar lo que se había perdido, pero muchas de las ocasiones él sanó a las personas. Y llama mi atención porque dice el 9 algo muy importante. Vean conmigo ahí. Y al instante, aquel hombre que dice ahí, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y después añade ahí Juan, y era día de reposo aquel día. Ahora, mis amados, este ejemplo lo quería usar para que tú y yo nos preguntáramos si estamos en la condición de este hombre, que no podemos ir al Señor. Lo hemos intentado, hemos querido acercarnos, alabar, cantar, buscar, leer la palabra y no vemos la manera porque creo que en ocasiones buscamos la ayuda de más personas, pero no buscamos al Señor. Y el Señor Jesús lo que va a hacer con este hombre es darle inmediatamente su sanidad. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Él nos llama de las tinieblas a la luz para darnos vida. Eso es lo que hace el Señor Jesús, principalmente. Ahora, quiero que vayan conmigo a Isaías 53, por favor. Voy a ver solamente un pasaje de Isaías 53. Vayan ahí al Antiguo Testamento. No se preocupen por el ruido, no pasa nada. En una ocasión estaba el pastor Jonathan Edwards predicando y llegó alguien y le dijo, pastor, su casa se quemó. Y dice, pues gloria a Dios, una preocupación menos. Entonces no se preocupen tanto por el ruido, hay distracciones. Dice Isaías 53, versículo 6. Espero que lleguen ahí. Isaías, el profeta Isaías, mis amados, hoy en la mañana comenzaba leyendo una porción de los primeros capítulos y el profeta Isaías ve al pueblo en problemas con Dios, pero después él se ve en problemas con Dios y él se da cuenta que está muerto. En el capítulo 6, el profeta Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque vio cara a cara al Señor. Ahora, vean el versículo 6, ¿qué dice ahí? Todos nosotros nos descarriamos, ¿cómo qué? Cada quien se apartó, ¿por qué? Por su camino. ¿Qué sucedió con este hombre? No sabemos mucho de él. Tenía 38 años enfermos, probablemente no iba al templo a ofrecer sacrificios, no iba a hacer muchas cosas, no podía. ¿Qué pasaba con el ser humano? Estaban descarriados como este hombre. Nosotros estábamos descarriados. Quiero que los que están en Cristo, quiero que piensen cuál era su manera de vivir antes. Descarriados, esa era nuestra condición. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. ¿Y saben cuál es la condición de una oveja, mis amados? Que las ovejas son torpes. Es por eso que nos perdemos muy fácilmente. Las ovejas se van, se pierden y el buen pastor que es Cristo tiene que ir a buscar a las ovejas. Las ovejas no vuelven al pastor, sino el pastor tiene que ir a buscarlas y traerlas de vuelta. Ahora, mis amados, en muchas ocasiones el Señor si estás en Cristo, va a tratar de una manera muy particular para traerte de vuelta. ¿Qué sucedió con este hombre? Lo único que el Señor Jesús le dijo fue, levántate, toma tu camilla y anda. No le dijo, ve y a sacrificio. ¿Recuerdan a los 10 leprosos? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Bueno, a este hombre lo único que le dijo es, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, mis amados, cuando nosotros entendemos
que nosotros estamos incapacitados de buscar al Señor, creo que debemos ver nuestra miseria. Hay un hombre que se llama Mefiboset en el Antiguo Testamento, no sé si lo han leído su historia, y él estaba lisiado de sus pies. Él es llevado al palacio del rey David, él siendo descendiente de Saúl, enemigo de David, solo les voy a contar la historia, y él es llevado, lisiado, a comer con el rey. Él no hizo nada, él merecía aún morir por la enemistad que tenía Saúl con David, mas sin embargo por Jonatán tuvo misericordia de este hombre, de Mefiboset. Ahora, mis amados, nosotros estamos en una condición igual. Y si probablemente en tus fuerzas has tratado de buscar ir a ese lugar para quedar sano y para estar bien y poder caminar y buscar las cosas de este mundo, probablemente estás incapacitado. Has tratado de hacer cosas y no has podido y tú dices, bueno, es que las cosas no salen. Bueno, es que el problema está en que no corremos al Señor o no vamos al Señor en primer lugar. O en el momento que creemos que estamos bien y estamos sanos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a las del Señor. Y ahí también hay un problema, mis amados. Dice el profeta Isaías, quiero que lo apliquemos a nosotros. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos. ¿Cómo nos descarriamos? Como ovejas. Cada quien, dice ahí, se apartó por su camino. Ahora, mis amados, esto es algo que tú y yo deberíamos estar conscientes y preguntarnos. Si ya hemos sido salvos, pues bueno, ¿por qué no estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos? Porque aún el Señor Jesús dice que por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos dice. Ese es un llamado a, en primer lugar, seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Nuevamente, no nos llama a hacer cosas que no, pues, no están en nuestras fuerzas. Él nos llama a seguirlo únicamente. A este hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mas, sin embargo, mis amados, cuando no entendemos lo que Cristo hizo a nuestro favor, creo que nosotros no vamos a poder a valorar el sacrificio de Cristo al favor de nosotros. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan 4. Ahorita voy a regresar a Isaías, pero quiero que vayan a Primera de Juan 4. Primera de Juan, cerca de Apocalipsis, ahí ayúdenle al que está al lado o atrás. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Si probablemente tú estás buscando el amor en una persona o en algo o en alguien, bueno, el único que puede amarte de una manera perfecta es Cristo. Puedes buscar el amor en una persona y ver que esa persona te fallará y te decepcionarás. Pasarán cosas, muchas cosas, aún los que son jóvenes. Bueno, ninguna persona fuera de Cristo les va a dar lo que solo Él hizo por nosotros, que dio su vida. Ahora dice aquí el versículo 10, ¿en esto consiste qué? El amor. Si tú quieres saber qué es, la Biblia dice que Dios es amor, pero en esto consiste el amor. Vean, ahí está la respuesta. No en que nosotros, ¿qué? Hayamos amado a quién? A Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros, mis amados. Él nos amó aún y a pesar de que estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, como estos enfermos. Quiero que pongan en su cabeza personas enfermas que han visto que digan, bueno, esa persona sí está grave. Bueno, tú y yo estábamos terriblemente graves, descarriados, perdidos, tal vez en la mentira, el engaño, el alcohol. Tal vez los que son más jóvenes y más pequeños dicen, bueno, yo no soy tan malo. Bueno, el problema es que la enfermedad es algo que traemos desde el vientre de nuestra madre. No necesariamente tienes que practicar la mentira para decir, bueno, es que yo nunca he mentido. Bueno, la mentira está en nuestro corazón. El problema es que tal vez no ha salido, pero ahí está en el corazón. Ahora, mis amados, dice aquí que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué? Que Él nos amó a nosotros, a pesar de que estábamos enfermos, a pesar de que estábamos perdidos, y envió a su Hijo. Está hablando del amor de Dios, y Cristo es la muestra de amor más grande, porque dice, y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ahora, la palabra propiciación, niños, y también grandes, la palabra propiciar tiene que ver con aplacar. No sé si alguna vez ustedes han
apaciguado su ira haciendo algo, golpeando algo. Bueno, Dios aplacó su ira, Dios aplacó su ira castigando a Cristo para darnos salvación y vida eterna. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros, mis amados? Que nosotros probablemente creemos que porque tal vez no estamos enfermos, o tal vez podemos decir, bueno, somos jóvenes, ¿verdad? O somos muy pequeños. Bueno, el problema, mis amados, no pasa nada. El problema, mis amados, es que no vemos la gravedad del pecado. Dice aquí, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nuevamente, esta palabra propiciar tiene que ver con aplacar su ira. Dios estaba irado con nosotros. Podemos decir, bueno, pero este hombre, ¿qué tiene que ver con lo que pasó con nosotros? Bueno, que en ese tiempo, cuando alguien estaba enfermo, era algo no muy agradable acercarte a un enfermo de tantos años. Mas Jesús lo hizo. Jesús tocó leprosos, Jesús se acercó y resucitó muertos, ¿se imaginan? A Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos da vida, en primer lugar, y uno dice, bueno, probablemente yo no estaba enfermo, pero sí estaba enfermo porque había vivido una vida tal vez desordenada. 20 años, 30 años, no sé la edad de cada uno, pero quiero que piensen cuál es su manera de vivir o cuál ha sido su manera de vivir. Aún las más pequeñas, 12 años, pueden decir, bueno, pero no estamos enfermas. El problema, mis amados, es que la enfermedad del pecado produce muerte. Y la muerte es algo que no se ve. Uno no puede verse a uno mismo que está muerto. Y mis amados, dice aquí que en el versículo 10, llama mi atención porque dice que Él nos amó a nosotros. Nuevamente, es un amor que no es por algo que tú vayas a dar, porque probablemente has creído que tú tienes que ahora que hacer algo porque lo que Dios hizo por ti, bueno, lo único que el Señor te llama es a seguirlo a Él, a seguirlo a Él y a obedecerlo a Él. En el momento que lo comiences a seguir vas a poder obedecerlo, antes no puedes. Imagínense que este hombre, lo quiero usar de ejemplo, no hubiera hecho caso a Jesús y Jesús le hubiera dicho, levántate, toma tu camilla y anda. Y él se hubiera quedado ahí tirado en la cama. Él era responsable de hacer lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesús nos dice a nosotros, levántense. Eso es lo que hizo cada uno de los profetas con el pueblo. Él anunciaba lo que venía sobre ellos. Aún eh, el profeta Ezequiel, cuando habla a los huesos secos, ¿recuerdan? Y el Señor le dice, profetízale a los huesos. Van a vivir, Señor, tú lo sabes. Ahora, mis amados, cuando nosotros no entendemos la manera en la que Dios nos amó, aplacando su ira, ¿se imaginan? Propiciando, por eso dice ahí, envió a su Hijo ¿en qué? Propiciación, para aplacar la ira que venía sobre nosotros. Porque dice el profeta Isaías que nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. No éramos buenas ovejas. Si nos ponemos a pensar, éramos hijos rebeldes con nuestros padres, éramos hermanos que mentían a sus hermanos, que peleaban unos con otros. Bueno, esa era nuestra condición, cada quien perdido por su camino. Ahora, mis amados, en esto consiste el amor. Y dice ahí la palabra, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ahora, esto es importante, mis amados, porque no podremos amar a Dios de una manera perfecta. El único que lo amó de una manera perfecta fue Cristo. Porque Él fue obediente hasta la muerte, dice su palabra. Y muerte de cruz. Ahora, mis amados, dice Marcos 10:45, no lo busquen, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y la pregunta para nosotros esta noche es si uno de esos muchos somos tú y yo. Porque probablemente tú dices, bueno, es que quien necesita la salvación son ellos sí están mal, ellos sí, esta familia está muy mal, yo no estoy tan mal. Mis amados, si no estás en Cristo, estás enfermo y estás camino al infierno, ese es el problema del ser humano. Ahora, mis amados, es por eso, vayan conmigo a Romanos capítulo 8, regresen un poco ahí a Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen ahí? Espero que lleguen. Romanos 8. Dice el versículo 8. Y los que viven según la carne, dice ahí algo importante. ¿Qué dice? No pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Pero llama mi atención el versículo 9. Mas vosotros no vivís
según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu, pero pone una condición. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué hace, mis amados? Mora en vosotros. Todo aquel que no ha conocido a Cristo, todo aquel que no sigue a Cristo está muerto o está enfermo, pensando en la historia del principio. Esa es la condición del ser humano. No es que estoy más o menos, yo estoy más o menos con el Señor. O estás vivo o estás muerto. Únicamente esos son los dos caminos. El ancho lleva a la perdición y el angosto lleva a la vida eterna. Y dice que el camino angosto es Cristo, pues. Ahora, mis amados, vean el versículo 32. Sí, 32. ¿Lo tienen? Romanos 8:32. El que no, ¿qué dice ahí? Escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y qué hizo con él? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo? Porque nos amó a pesar de que estábamos enfermos y estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? No escatimó y descargó toda su ira para aplacarle en la cruz. ¿Se imaginan eso? Para que aún este hombre que tenía tantos años ahí incapacitado pudiera levantarse y pudiera creer lo que Jesús estaba diciendo. Para que tú y yo ahora que estamos aquí decimos, bueno, es que yo sí he seguido a Jesús, pero yo lo sigo un poco de lejos. No es posible. De hecho dice la palabra que el que no aborrece, y el Señor Jesús da varias, no quiere decir que debemos de odiar, pero el que no aborrece padre, madre, esposa, esposa, hijos, no quiere decir odiar, sino amar menos que, amarlo más a Él que amar a todo lo demás. El que ama más todo eso no puede ser su discípulo, no puede. Y no por eso digo, bueno, tengo que odiar a mi esposa, no es así, sino tengo que poner a Cristo en primer lugar antes que todo, para poder seguirlo. Ahora, mis amados, dice aquí el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, mis amados, la cruz de Cristo tiene muchos significados. Quiero que regresen conmigo a Juan capítulo 5, a donde estábamos al principio. Ahora, mis amados, aquí el Señor Jesucristo aún no había ido a la cruz, aún no había muerto, pero aún el Señor Jesucristo, de todo el grupo de enfermos que estaba en ese lugar, solo sanó ¿a cuántos? A uno. Solo a uno le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, mis amados, una de nuestras oraciones debería ser que todos los que escuchamos sobre Cristo creamos en Él y lo sigamos a Él. Esa debería ser nuestra oración. Mas, mis amados, si Dios no escatimó a su Hijo, si la cruz de Cristo, mis amados, es el sacrificio perfecto para que ahora la ira que venía sobre nosotros fuera aplacada, ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos dice? Ahora, el Señor Jesús únicamente dijo estas palabras a este hombre y dice que era un día de reposo. Mas ahora quiero que regresen al versículo 24 donde comenzamos al principio. Voy a saltar un poco. Si pueden leer todo el capítulo en casa estará bien. No, Juan 5:24. Juan 5:24, ahí mismo en el 5. Pueden leer todo el capítulo en casa para entender un poco más. Dice el versículo 24, de cierto os digo, recuerden, cuando hay una palabra en dos ocasiones o más de dos es muy importante. De cierto os digo, el que ¿qué? Oye mi palabra. Ahora, mis amados, ¿qué sucedió con todos estos enfermos? El Señor Jesucristo solo se dirigió a uno de ellos. No les dijo a todos, solo se dirigió a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Esas fueron las palabras de Jesús. Ahora, solo aquel que oye su palabra, dice aquí, y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Mis amados, la pregunta en esta noche es si tú has oído su voz que te ha llamado para que te levantes, dejes atrás tu vieja vida. Imagínense una vida, quiero que lo piensen, 38 años en un lugar tal vez no muy agradable, no creo que era un lugar muy limpio o higiénico donde él estaba, pero ahora con tantos enfermos, el Señor Jesús le llama a que haga lo que él está diciendo. Y dice aquí Jesús que el que oye su palabra y cree al que lo envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna. Y dice algo al final que llama mucho mi atención y me pone a pensar a mí, mis amados. ¿Y no vendrá a qué? A condenación. Mis amados, ¿se imaginan la ira de Dios? Dice la palabra en los pasajes que leímos que Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Se imaginan si con su propio Hijo
Aún la palabra dice que volvió y revolvió su mano, el profeta Jeremías 3, en el capítulo 3, que volvió y revolvió su mano contra él todo el día. ¿Qué va a suceder con todo aquel que no oye su palabra y no cree en él? ¿Qué va a suceder eternamente, mis amados? Va a ir a condenación. ¿Y qué va a pasar con él? Va a seguir en muerte. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de la enfermedad o de la muerte o el pecado? El pecado produce muerte. Y el problema de esto, mis amados, es que cuando uno está enfermo de pecado no se da cuenta. El pecado, yo lo comparo, el pecado con algo que huele como un animal muerto. No sé si les agrada acercarse a un perro muerto. El pecado es algo parecido. Y cuando el pecado es agradable, pues probablemente no te das cuenta que estás muerto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí fácilmente, claramente, el que oye su palabra y crea al que lo envió, ¿qué va a pasar? Va a tener vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Mis amados, ¿ir a la iglesia cada 8 días? No. Habrá gente que vaya cada 8 días a la iglesia y va al infierno, porque el ir cada 8 días a la iglesia no lo salvará. Lo salvará creer en Cristo, pero aún en eso, mis amados, el problema es que yo puedo decir, bueno, pues entonces si yo y Cristo podemos tener una relación, pues aquí me quedo. Aún la palabra habla claramente de no dejar de congregarnos por nuestro bien, no por el bien de mi mamá, de mi papá, no por mi bien de mi alma. Aún en eso, mis amados, el dar dinero a la iglesia, el dar dinero a los pobres, el todos los días abrir la Biblia y leer un versículo y decir, bueno, ya terminé de leer hoy, ya puedo hacer lo que yo quiera. Mis amados, esa no es una vida verdadera. Dice aquí Juan, mis amados, regresen ahí su vista, en el versículo que leíamos, Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye su palabra y cree, fe. Todo esto se resume en fe. Si no hay fe, mis amados, podemos leer la palabra, oír la palabra, pero si no hay fe, podemos, como este hombre, pues no hacer caso a las palabras de Jesús. O los otros que estaban ahí. El Señor Jesús se dirigió a uno solo. Los demás estaban ahí alrededor enfermos. Muy probablemente había muchas personas porque dice que eran una multitud, pero solo uno fue al que el Señor Jesús le habló. Y dice aquí, mis amados, que solo aquel que oye y cree tiene vida eterna. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú tienes vida eterna? No te pregunto si has hecho una oración, no te pregunto si has ido a la iglesia, no. ¿Tienes vida eterna? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. No es si yo voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, si leí la Biblia hoy en la mañana, no. ¿Tienes vida eterna? ¿O estás en condenación? Ahí es claro la palabra. Tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? Muerte a vida. Y otra pregunta que podrías hacerte o podríamos hacernos, hemos pasado de muerte a vida. Mis amados, las personas mueren de un momento a otro. Hemos visitado a algunas personas y mueren de un día a otro. Y uno puede decir, bueno, ya, los jóvenes, ya que tengan la edad de mi abuelita o 80, ahora sí que sigo a Cristo. No sabemos qué será el día de mañana. Aún los que son padres pueden decir, bueno, ya que mi hijo crezca, que cree en Cristo y le enseño de Él. Mis amados, no podemos saber qué va a suceder mañana. Aún más, un poco antes, vayan un poquito atrás en Juan capítulo 3, el último versículo de Juan capítulo 3. Ahí un poquito más atrás, Juan 3, versículo 36, dice lo siguiente. El que cree en el Hijo, ¿qué dice ahí? Fe, nuevamente, fe. El que ha sido salvo, el que ha escuchado el llamado del Señor, que lo ha visto enfermo y que el Señor lo ha buscado y lo ha rescatado de la mentira, del engaño, de la fornicación, del adulterio, de robar a sus padres, de culpar a su hermano, porque aún eso es falso testimonio, es un mandamiento que rompemos. Pero dice aquí que el que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Vean la parte que sigue. Pero el que rehúsa creer, eso no es fe. El que rehúsa creer, porque habrá personas que oigan y no crean, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá ¿qué? La vida. Si Cristo es la vida, no verá la vida, sino que ¿qué, mis amados? La ira de Dios permanece. Esa es la palabra más apropiada. Permanece sobre él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no tengo vida eterna, la ira de Dios permanece sobre mí. Y se imaginan que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo trató como aún dice el Salmo 22, vayan conmigo al Salmo 22.
Vean la forma en la que David describe lo que iba a suceder con Jesucristo muchos años antes de que iba a suceder. Salmo 22, versículo 6. Lean todo el Salmo 22. Es padecimientos de Cristo para que podamos entender un poco lo que sucedió en la cruz. Y dice David, hablando de lo que Cristo iba a padecer, mas yo soy ¿qué? Gusano y no hombre, vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Salmo 22. Ahora, vean el versículo 14. ¿Qué dice ahí el rey David? He sido derramado como aguas y todos mis huesos, ¿qué? ¿Alguna vez a alguien de ustedes se le ha descoyuntado, no quebrado, descoyuntado un hueso? Bueno, imagínense lo que Cristo experimentó en la cruz. Todos sus huesos se descoyuntaron, todos, por nuestro pecado. Ahora, mis amados, si nosotros no entendemos los padecimientos de Cristo, la ira de Dios permanece sobre nosotros. Eso es lo que dice Juan. Y mis amados, dice el versículo 14, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. ¿Y qué dice mi lengua? ¿Qué? Se pegó a mi paladar. ¿Alguna vez a alguien de ustedes de la sed se le ha pegado su lengua a su paladar? Creo que no. Tal vez dicen, bueno, sí, tuve tanta sed que, bueno, pero que su lengua se haya pegado literalmente a su paladar. ¿Se imaginan lo que va a suceder con todos aquellos que no crean en Cristo? Que la ira de Dios permanecerá sobre ellos eternamente. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, mis hermanos, dice ahí el versículo 16, porque perros me han rodeado. Eso es lo que Cristo experimentó, aún en parte David, pero Cristo, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos, versículo 18. Mis amados, cuando no entendemos lo que Cristo nos llama a hacer, ahora que hemos oído su voz, creo que es tiempo de no ser necios. Y el Señor nos llama a no ser necios. Si hemos oído su voz y el Señor nos ha dicho, hey, ya levántate del polvo, ya levántate, ya es tiempo de que me sigas, ya es tiempo de que hagas lo que yo te mando a hacer. En primer lugar es seguirlo a Él. Mis amados, ¿cuál es el pretexto que ponemos? Podemos estar como ese enfermo, 38 años, no sé cuánto tiempo más te gustaría estar enfermo en esa condición. Enfermo, en el cual dices, bueno, el Señor no viene y no me da la mano y nadie me busca. Bueno, el Señor te está buscando y el Señor te está llamando. Ay, tú eres responsable de seguirlo, no puedes culpar a tu esposa, al esposo, a los hijos. Es que por mis hijos yo no sigo a Cristo, eso es un pretexto. Ahora, mis amados, aún en esto, dice aquí, regresen por favor a Juan capítulo 4, muy probablemente si eres alguien más joven, dices, bueno, yo soy joven, yo ahora puedo disfrutar, es más, necesito disfrutar y crecer y tener amigos, hacer lo que yo quiera. Mis amados, las consecuencias son muy fuertes cuando has escuchado del Señor y rechazas oír su voz. Dice aquí entonces, Juan capítulo 5, mis amados, versículo 24, que todo aquel que oye su palabra y cree en el que lo envió, ¿qué va a tener? Vida eterna. No sé si a ti te gustaría disfrutar de una vida eterna o prefieres seguir como este enfermo por más años en esa condición. Y dice que alguien que oye su palabra y cree en el que lo envió, en Dios, no va a ir a condenación y va a pasar de muerte a vida. Ahora, llama mi atención más adelante porque dice el versículo 28, vean ahí, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando, ¿qué dice ahí? Todos los que están en las tumbas, ¿qué va a pasar con ellos? Todos van a oír su voz. Pequeños, grandes, hombres, mujeres, niños, todos van a oír su voz. Ahí todos van a oír su voz. Y ahí se refiere a la segunda venida de Cristo. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora, sabemos, mis amados, que no hay quien haga el bien. Porque puedes decir, bueno, entonces, si yo hago el bien, voy a ver a Dios. Bueno, en primer lugar tienes que creer en Cristo para poder practicar lo que Él practicó.
Mas los que hicieron lo malo, esos son los que no creyeron, porque todos hicimos lo malo, ¿ok? Todos los que estamos aquí estábamos enfermos como esa multitud enferma. Mas aquellos que siguieron practicando el mal y no creyeron y no oyeron su palabra, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A resurrección de qué? De condenación. Y la pregunta que yo te decía al principio, ¿quieres ser salvo? ¿Salvo de qué? Podrías decir, pues salvo de qué? Tengo salud, tengo juventud. Puedes decir uno, no, pues yo tengo hasta dinero, miren, yo no necesito nada. El problema, mis amados, es que ni todo el dinero, ni toda nuestra salud, ni todo lo que tenemos va a ser suficiente para estar en paz con Dios por la eternidad. Solo Cristo nos puede ayudar a estar en paz con Dios. Mas dice aquí dos grupos diferentes. Los que creyeron, los que hicieron lo bueno, les llama ahí el Señor Jesús, que saldrán a qué? A resurrección de vida. Nuevamente, ¿quieres ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Levántate, toma tu lecho y anda. Ya es tiempo, mis amados, de ser obedientes al Señor, de seguirlo a Él. Más dice ahí, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Niños, ¿saben diferenciar entre lo bueno y lo malo? Sí, ¿verdad? Saben diferenciar. Cuando es algo malo, cuando es algo bueno. Sí sabemos diferenciar. Tú y yo, tú sabes, yo no conozco la vida de cada uno, el Señor los conoce. Él sabe si tú estás haciendo lo malo o estás haciendo lo bueno. Yo no puedo decir es que ella está haciendo lo malo, ella está haciendo lo... Yo no los conozco. Mi esposa puede hablar de mí, yo puedo hablar de ella porque tengo un poco más de comunión con ella, pero aún en eso puedo hacer lo bueno delante de ella y cuando no estoy con ella puedo hacer lo malo. De Dios no me puedo burlar, de ella lo puedo hacer, pero de Dios no. Y es ahí donde es a quien debo tener temor. El profeta Isaías, que hoy leí en la mañana, llamaba mi atención. Vayan a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 8, versículo 13. Isaías 8:13. Y llamaba mi atención, mis amados, porque el profeta Isaías ve toda la maldad del pueblo y dice, bueno, hay de aquellos a lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Mis amados, el tiempo de hoy, las personas a lo malo le llaman bueno. Aún hay personas que se dicen ser cristianas. He platicado con 2 o 3. Yo soy cristiano y puedo vivir una vida como yo quiero. Creo que es un evangelio diferente, es otro evangelio, pues. Vean lo que dice Isaías 8:13. Y este solo pasaje llamaba mi atención. Dice ahí, léanlo conmigo. A Jehová de los ejércitos, ¿a él qué? Sea él qué. Y sea él qué. Vuestro miedo, mis amados. No porque tenga miedo, pero mis amados, si estoy practicando el mal, debo tener terror de enfrentarme cara a cara con el Señor. No, no conmigo, no con mi esposa, no con mis hijos, con el Señor. Porque Él es el que va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que hizo. Y si están sin Cristo, pues horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Él es el mismo, mis amados. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Ese es, niños, el que Jesucristo sea inmutable, quiere decir que Él no cambia. Para Él, robar una moneda de tus padres es robar, mentir, decir una mentira es pecado. Mas aún en esto, dice aquí el profeta Isaías, sea Él ¿qué? Vuestro temor y sea Él vuestro ¿qué? Miedo. A Él debería tener temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y dice ahí, Proverbios 1:7, los insensatos, los necios, aborrecen la sabiduría, aborrecen a Cristo, fácil. Ahora, mis amados, nuevamente, regresen por última ocasión a Juan capítulo 5. Perdón por traerlos para allá y para acá, pero creo que es necesario. Ahora, mis amados, ahora la pregunta que te haría, ¿eres salvo? ¿Salvo de qué podrías decir? ¿De la ira de Dios? La Biblia habla que todo aquel que no cree está bajo la ira de Dios. Y se imagina, niños, lo que Cristo padeció 3 horas en la cruz, que Él experimentó, aunque el Padre lo había desamparado, ¿recuerdan? Que las personas que no crean en Cristo van a experimentar eternamente algo terrible en un lugar donde dice Isaías, donde un gusano no morirá. Aún en esto, mis amados, si Cristo ya aplacó o fue la propiciación, esta palabra tiene que ver con cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento
mataban un animal y entraban y rociaban sangre en el propiciatorio. ¿Recuerdan donde había 2 querubines y era como una tablita como esta? Y él lanzaba sangre ahí y la ira de Dios se aplacaba por un tiempo, pero al año que sigue volvía a tener que entrar a rociar sangre. ¿Qué hizo Cristo? Con un solo sacrificio aplacó la ira de Dios. Y es por eso, mis amados, que dice aquí el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida, mas los que practicaron lo malo, ¿a resurrección de qué? Condenación. Nuevamente, ¿eres salvo? O si no eres salvo, ¿quieres ser salvo? Eso es lo que el Señor Jesús nos dice en esta noche. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo, mis amados, Él lo entregó por todos nosotros. Él lo entregó, lo puso en la cruz, lo castigó en la cruz para darnos salvación a nosotros. La salvación no la ganas por lo que haces, no lo ganan niñas o niños por portarse bien, lo ganan por creer en Cristo, únicamente así. ¿Cómo Dios perdona mis pecados? Por Cristo, únicamente. Tal vez has hecho cosas malas cuando tus padres no están o no te ven. Bueno, pídele perdón a Dios. ¿Has ofendido a tus padres? Sí, pero al contra quien has pecado es contra Dios. Esposas, esposos, el llamado también es para nosotros, porque puedes decir, bueno, es que mis hijos sí son terribles. Bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Tú lo sabes, yo no te conozco. Aún en esto, mis amados, la cruz de Cristo es suficiente. No escatimó a su propio Hijo, mis amados. Él lo tomó como un sacrificio por nuestros pecados. Y es por eso que dice aquí el Señor Jesús, versículo 24, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna. Y dice ahí, no vendrá ¿a qué? A condenación. Y dice Romanos 8, por último, vayan a Romanos 8:1, porque aún en esto, mis amados, es el último pasaje, ahora sí, que vamos a ver y lo dejamos aquí para la semana que entra. Y solo quiero que veamos la primera porción. Romanos 8:1. Y aún cantábamos, ¿recuerdan? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús, la sangre. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Lean conmigo la primera parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar, mis amados. Dios, en esta noche te pedimos que traigas salvación. Aún, mi Dios, si alguien está sin Cristo, sin esperanza, pues que tú le muestres su necesidad de Cristo y que le des gracia, mi Dios. Que Él pueda, como ese hombre que estaba paralítico, sea un niño, una niña, una mujer joven o un hombre joven, Señor, que Él pueda pasar de muerte a vida. Dice tu palabra que el que cree en ti y cree en tu Hijo no irá a condenación. Así que oramos, Dios, por salvación. En Cristo Jesús. Amén.